Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Norma patrocina esta reacción, nos trae a Raisa Suilen con Hell or Hell. Ahí, bueno, pues tenemos un tema, es, claro, el concierto se llama Craziness, pero la canción se llama Hell or Hell. A ver, recordando un poquito, Raisa Suilen nació como la tercera banda de la franquicia bueno, Bang Dream o Bang Dream, como queráis llamarlo, pero rápidamente dejó bueno, de percibirse como un simple proyecto y era una auténtica banda en directo, una de las mejores según la gente. Y bueno. En esta ocasión, bueno, el título, eso de infierno o infierno, a mí O me, infierno, sí, me sí. mola, me mola. Yo creo que tiene identidad, ¿no? Un rockero totalmente. Así que vamos a ver qué es lo que nos muestran. Em, Es más salvaje todavía que la de Dios, que era Heaven Angel. totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, recordemos un poquito, teníamos a Rachel a la voz y al bajo, a Riko Kohara a la guitarra, Natsume a la batería, Ryo Kurachi a los teclados y coros y Risa Tsumigi, que es DJ, bueno, sampler, coro, hace de todo. Sí, sí, sí. Así que, muy bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Please choose hell or hell. Please choose hell or hell. Hell or hell with you. Hell or hell with you. 黒になき回した覚悟はあるか Inside of your right 大作このペインね弱いワンちゃん呼ぶなワンワンワン Hell or hell どちらも欲しい Too late to be sorry Yeah どのことは最後まで焼き付けておけ今にどうかい世界医者や大切なはずと自分の走りながら勝っちゃうぞ自分ならば最悪この山から目をしめよう死ねない報いを今 Please choose hell or hell. No me esperaba ese comienzo, ¿eh? Nos hemos quedado los dos como, esperamos Sí, sí. guitarrazos desde el principio Claro, claro. y nos hemos quedado como, Una canción que significa infierno, infierno. Y claro, empieza con esa vocecilla, te quedas aquí. sí, sí, ¿Cómo? sí, sí, sí. Claro, empieza, además, la que empieza dando la introducción de todo es Sumigi y claro, ostras, Te quedas ahí un poco descolocado. totalmente descolocado, esa es la palabra, descolocado. Em, Bueno, a ver, la letra utiliza el infierno como símbolo de una decisión extrema. Seguir adelante aunque el camino sea doloroso, no se refiere a rendirse al sufrimiento, sino de aceptarlo como parte del crecimiento, transformarlo, transformar la oscuridad en fuerza. Y bueno, eso es lo que tratan de hacernos ver mediante la música. Sí, Lo que pasa es que, claro, después ya ha recuperado la senda de las guitarras, del bajo y tal, con ese registro de Rachel que es tan potente en la zona media, en contraste con Tsumigi que hace.
toda la parte de agudos y es como el contrapunto. Sí, 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 sí. Pero al principio nos ha dejado con el pie cambiado totalmente. Totalmente. Además, de verdad, ¿eh? Ujú. Así que bueno, ¿a ti qué te ha parecido? No, lo que estamos hablando, claro, ves el título de la canción y dices, uy, aquí tienen que meter caña. Y empieza así, te quedas, ¿cómo? Pero luego, la verdad que Rachel, tú fíjate que Rachel, Mm, viendo la forma que tiene de cantar y tocar a la vez, sí. me recuerda mucho a Matatabi. Am, sí, bueno, a ver, también tienen mucho carisma, tienen mucha potencia. Bueno, Sí, sí, ella sí. tiene todavía más potencia cantando. Em, él, claro, es que es lo que pasa que siempre hace de contrapunto de Kuroneko y es complicado, ¿no? Hace Sí, y no, pero aquí, pero sí, son bajos potentes, son eh, voces que se mueven muy bien en los registros medios y que sí tienen similitudes, sí, efectivamente. Bueno, pues claro, lo que pasa es que aquí tenemos la parte electrónica muy presente con los teclados, sí, sí, sí. con la DJ y bueno, Además, el principio de la canción, después de que haya la DJ haya entrado, ha hecho la intro sí, su y Biggie, sí. empieza con el teclado, y digo, madre mía, si parece esto de una canción de un juego de estos de baile. Kurachi ha estado ahí muy bien también con los teclados, ¿no? Es decir, son como rollo sintetizador. Lo chulo es que no funciona como mero acompañamiento, sino que va creando muchas melodías y mucha atmósfera y bueno, le va añadiendo como muchos detalles sonoros, a veces incluso detalles un pelín agresivos. Está bien la combinación. Sí, Bueno, sí, sí. vamos a seguir. Esta guitarra es de las que te gustan, pero claro, la guitarra si le quitas por la parte del cuerpo y por la parte de la pala se queda en nada. Se te queda en un ukelele eléctrico. Sí, a mí tampoco me gusta tan moderno, ¿no? El diseño es demasiado para mí. Bueno, venga, Es continúa. más de Fender y esas cosas. No, yo siempre he sido de Ibáñez, de guitarras. Pero bueno, de bajos es diferente. A mí los bajos sí, bueno, Fender sí me gusta, aunque estoy a tope con los Marcus Miller, ¿no? De Sire, pero bueno. Venga, seguimos. この世のざまない星でよ知れない報いを今 Please choose hell or hell自分だけが良ければいいかどの面下げて自分が見なきゃ頭にまだだって OK ただたるポイ捨てはいりませんよねどちらも欲しい Please help yourself Please choose hell or hell. Eh,
Sumigi le da mucha caña, a la hora de cantar, pero tiene un tono tan agudo que Sí, sí, sí. el contra... No, le hace buen contrapunto a la voz de Claro, Rachel, eso así se que trata, sí, sí, el contraste, sí, sí. Bueno, bueno, ya que estamos ahí mencionando a Sumigi, a ver, no es una DJ tradicional, ¿vale? no, no. Funciona como un instrumento rítmico más de la banda, pero además su papel, claro, ella conecta el metal con la electrónica a nivel musical. Después hablamos ya de su parte cantada y me gusta, ¿no? Porque, bueno, va disparando ahí los diferentes efectos, los samplers. eh, y bueno, va conectando los compases, reforzando acentos, va manipulando, ¿no? Los sonidos digitales y es curioso lo que hace Sí, esa función. Magnífica Ryo Kurachi, ¿verdad? Con el teclado. Ha tenido increíble, increíble. ese momento en el que protagónico, ella sola, que ha tenido incluso una parte de protagonismo absoluto con ese solo de teclado, ha sido brutal. Ayer hablábamos de Canon, pero esta Ujú. chica no se queda corta, ¿eh? No se queda atrás, efectivamente. No hemos hablado de Natsume, de la batería. Em, bueno, es muy precisa, le golpea fuerte. Hace patrones muy rápidos, trabaja muy bien con el bombo y, pero además no solamente es velocidad, sino que es la independencia que tiene con los pies, ¿vale? Cada golpe siempre va manteniendo el mismo volumen, la misma intensidad, mete notas fantasmas, hace crecer la canción en los estribillos, es muy técnica, mucho más técnica de lo que Sí, parece. Como la guitarrista, ¿no? Enrico sí, Kojara sí, sí, sí. hace de todo, ¿no? Es decir, ahí hace ligados, Cameron pull-off, slides, bending, de todo. Y con mucha... tiene como mucha facilidad, está muy cómoda tocando con la guitarra. Y bueno, después a nivel vocal, bueno, pues hay ese contraste, ¿no, David? Entre las dos, Sí, básicamente. entre Dijiste- Rachel y... Sí. Además, Rachel, pues lo que estás diciendo, tiene un tono medio ahí muy, muy sólido Ujú. y se la ve, tiene mucho carisma esta chica también. Claro, Se la ve cantando y tocando a la vez sí, y no sufre, no sufre en ningún momento. Aunque ya hemos dicho muchas veces que cantar y tocar el bajo es claro, bastante complicado. claro, es una voz de pecho muy bien apoyada. Bueno, utiliza como micro respiraciones entre palabras y durante los huecos, eh, consiguiendo mantener siempre una presión de aire constante. Tiene un registro eso medio, medio alto, muy sólido. Además, va ascendiendo hacia notas agudas, pero no cambia la voz de cabeza. Es decir, todo es voz de pecho o como mucho voz mixta. Em, Desde luego ese cambio ni siquiera se percibe, así que habla muy bien de su técnica y del color de voz. Tiene proyección, bueno, es una cantante muy sólida. Tiene mucho carisma, el cómo se mueve, tiene mucha confianza en sí misma, así que muy bien. Y luego, claro, bueno, está Subigi, pero también estaba por ahí Reo haciendo coros y muy bien. Lo que tú dices, entre el apoyo de los coros, el contrapunto de Sumigi, pues hace que todo quede como muy compensado, ¿no? Sí. Bien, venga, vamos a darle un poquito para atrás y seguimos.勇者は大切な
ありがとう。Buah, está lleno, ¿eh? Pero hasta la bandera. Madre mía. Ujú. Pues fenomenal. A mí me ha Sí, sí, encantado, mola ¿eh? mucho, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo interesante es que eso, que Reis Suilén ha trascendido, ¿no? De el origen que le quería dar la propia franquicia a la banda, mediante calidad. Ya la gente casi se ha olvidado, ¿no? De dónde procede y simplemente la considera una banda increíble de rock y Sí, ya sí. está. Perfecto. Ujú. Es una interacción muy interesante. Yo creo que una de las cosas distintivas es primero que Rachel canta y toca el bajo, que es atípico, es complicado. Y el tema de la DJ, que bueno, anima a la gente, hace las Sí, introducciones, sí, hace el hace de contrapunto, todo. y además que canta y de manera agresiva, ¿eh? Planta un pie ahí en lo alto, como, Sí, sí, como sí, se sí. ve, y empieza. Y digo, ¡buah! Lo que pasa es que, claro, después saca esa voz tan aguda y te choca un montón. Y te choca, claro. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, es que parece que se va a marcar un gutural y de pronto empieza con la voz aguda. Em, pero Bueno, el día que se marca un gutural nos deja ahí todavía con el culo más torcido, ¿no? totalmente, totalmente. Así que nada, Norma, gracias por traer esta canción, por patrocinarla. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.